El Señor bendiga a todos nuestros amados hermanos que nos escuchan en esta tarde. Aquí estamos nuevamente por la misericordia del Señor para compartir con ustedes la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración, amados hermanos, para disponer nuestro corazón, para escuchar la palabra, para que el Señor nos ayude a todos. Vamos a orar y darle gracias al Señor por darnos la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias mi Rey. Gracias Padre mío, porque usted es un Dios maravilloso, un Dios de amor, de misericordia, un Dios de esperanza. Señor, gracias por ayudarnos a creerte, gracias por guardar nuestras vidas, lavarnos con tu sangre preciosa, mi Rey. Gracias Padre mío, estamos agradecidos por tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Redentor, que nos ha redimido con su vida, con su sangre, y nos ha lavado de toda maldad, de todo pecado. Señor, gracias mi Rey, ayúdanos a creerte, a hacer siempre tu voluntad, a agradarte a ti, Señor, y a esperar en ti, Señor, siempre, Padre amado, porque usted es un Dios grande y maravilloso. Señor, ayuda a tu pueblo, mi Rey, ayúdanos a todos a creerte, a hacer tu voluntad y jamás apartarnos de ti, Señor. Dios mío, danos la fortaleza, guíanos siempre con tu precioso Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús a perseverar hasta el final, Señor. Mira, mi Rey, los que están enfermos, que crean en ti, Señor mío, que se arrepientan de todos sus pecados y usted le dé la oportunidad, Señor, para que un día estén contigo también en tu reino, mi Rey. Ayúdanos a todos, no nos abandones nunca. Ten compasión de esta humanidad, ten compasión de tu pueblo, de nosotros, y ayúdanos a llegar a tu presencia, mi Rey. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, nuestra alegría, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Seguimos con esta enseñanza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero Él dijo también, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dando a entender también que la aflicción se puede vencer. Gloria a Dios. Estamos en la sexta parte de esta enseñanza. Y queremos mirar que la aflicción es un estado que se puede, digamos así, se puede controlar a través de la fe. Por una sencilla razón, porque la fe nos lleva, ya lo hemos estudiado en clases anteriores, la fe nos va a llevar a recibir el Espíritu de Dios. Y usted sabe que el Espíritu de Dios es Dios morando en una casa de barro como somos nosotros. Entonces el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas por fe a la palabra, por hacer lo que Dios pide a través de su palabra. Llegamos a recibir por esa misericordia de Dios el Espíritu Santo. Entonces la fe nos va a llevar a controlar la aflicción, porque la fe nos va a llevar al poder del Espíritu Santo, que es Dios, y Dios en nosotros nos va a ayudar a tener el control sobre todos esos temores y todas esas aflicciones. Gloria al Señor. Vamos a repetir este texto que lo estudiamos la vez pasada, la primera epístola de Pedro 4:12. La primera epístola de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 14. Vamos a estudiarlo, gloria al Señor. Dice así la santa palabra: amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire cómo dice la palabra, enseñándonos el Señor a través del apóstol Pedro, el Espíritu Santo, hablando a través de su boca, que no nos sorprendamos como si algo extraño pasara cuando estemos en pruebas, hermano, en juegos de prueba. Entonces, si empezamos a entender esto, podemos mirar que el Evangelio, este camino, tiene que ver con la prueba, y la prueba puede afligirnos. La prueba nos puede traer complicaciones. Entonces, hermano, tenemos que aprender a cómo funciona y qué debemos hacer para que esas aflicciones y esos temores desaparezcan de nuestras vidas. Entonces, por eso la palabra dice, amados, no os sorprendáis. O sea que no es nada extraño que aparezca un juego de pruebas, o sea, una prueba difícil, pruebas complicadas que nos pueden llegar a nuestras vidas en este camino.
Eso no es nada extraño, dice el Espíritu de Dios. No es nada extraño. Y dice en versículo 13, sino gozaos. Y ahí está el asunto, hermano. ¿Cómo paso de la aflicción de la prueba al gozo? Tiene que haber una manera. Y eso es lo que estamos tratando. Bendito es el Rey. Estamos tratando de aprender, de entender, para que cuando nos pase esas pruebas difíciles, en vez de llorar y afligirme, y inclusive muchos hasta se apartan, nos gocemos y soportemos con alegría y con gozo, sabiendo que es para bien de nuestras almas. Entonces, dice que nos gocemos, gozaos. Dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. O sea que la iglesia también es participante de la prueba, de la dificultad, de los padecimientos del Señor, para bien, para gloria de Dios. Entonces, si yo crezco, si yo avanzo, si yo entiendo, si mi fe crece, voy a pasar de esa aflicción a un gozo, porque yo sé que por la prueba voy a recibir más bendición espiritual del Señor. Cuando empezamos a entender esto, empezamos a ser libres. Como les dije, no es fácil, porque tenemos un cuerpo débil de pecado, que se aflige por todo, pero tenemos también el Espíritu de Dios, que lo hemos recibido por fe a esta palabra y a esta verdad. Y si es así, empezamos a comprender y a entender esto y empezamos a gozarnos. Por eso tenemos que crecer, hermano. Entiéndalo. Entonces el resultado final de la prueba es que vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a afirmarnos más y vamos a ser bendecidos por el Señor. Y eso nos produce gozo, pero eso necesita madurez para yo pensar de esa manera y para yo creerlo. Por eso necesito la fe y el Espíritu Santo. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea que cuando llegue el día, aquel día que estemos con Dios, también nos gocemos. Entonces, en esta fe que tengo hoy, pensando en esas maravillas de mañana, la prueba que me puede afligir, en vez de afligirme, me va a dar gozo. Porque sé que es parte del trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas para que nos gocemos mañana con Él, en su gloria, en la vida eterna. Eso es lo que la palabra insinúa. Por eso, hermano mío, necesitamos una madurez espiritual para que esas aflicciones que tenemos con mucha frecuencia desaparezcan o por lo menos mejoren hasta el punto que lleguemos a un pleno gozo, a pesar de que el mundo crea que tenemos que estar afligidos. Y no, el Señor dice que podemos gozarnos. Entonces, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Todas estas cosas me ayudan a entender y me ayudan a afirmarme y a gozarme, a pesar que parecen cosas que me pueden afligir. Somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros, dice la Biblia, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, sobre nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo está por esa fe, y sabemos a través de la Santa Palabra que vamos a tener padecimiento por muchas cosas, pero como lo sabemos ya, estamos preparados, y en vez de ponernos tristes, lo que hacemos es gozarnos. Ese es el manejo, hermano, pero para ello se necesita una fe genuina, para que el Espíritu de Dios esté de verdad en nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo el que nos auxilia, el que nos ayuda a entender esta gran verdad y a soportar las dificultades. En vez de estar triste y afligido, tengamos gozo aún en medio de la dificultad. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra, y terminamos el texto, dice, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, o sea, por nosotros los creyentes, es glorificado. Lo glorificamos a pesar de que estemos en diferentes pruebas. Gloria al Señor. Esto es muy importante, hermano,
entenderlos, amados hermanos, si queremos llevar una vida en paz, una vida de tranquilidad, reposo en el Señor. Porque la verdad del pueblo de Dios, la verdad de la iglesia hoy en la tierra, es que la iglesia vive muy afligida. La iglesia vive que parece que no tuviera al Señor, que parece que no tuviera el Espíritu. Vemos una iglesia afligida por todo, hasta por las cosas mundanas. Es increíble. Y parece que la palabra fuera una fantasía, parece que la palabra fuera teoría, que no se cumple en la realidad del hombre. Y no es así, hermano. La palabra es viva, es real. Que si la aplicamos en nuestras vidas, el efecto es real, se cumple. Porque sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz, su palabra es verdadera. Pero tenemos muchos dichos y hacemos muchas cosas y decimos muchas cosas que parecen hermosas, pero a la hora de la verdad no se cumplen en nuestras vidas. Porque no tenemos esa fe. Porque no tenemos quizás ni el Espíritu Santo. Y vivimos afligidos y angustiados aún por cosas tan triviales y aún por cosas del mundo que Dios nos ha mandado a dejarlas, a abandonarlas. Y la iglesia se aflige por ellas, entre ellos la moda y entre ellos la vanidad. ¿Cuántas personas afligidas por la vanidad y por la moda y por las cosas de esta tierra, viendo que Dios nos ha mandado a aborrecerla y estamos afligidos? Hermanos, si profundizamos en el tema, podemos decir es que no tenemos el Espíritu Santo. Pero el hombre, la mujer de Dios de verdad, transparente en el Señor, en su palabra, tiene que tener una libertad sincera en el Señor y se goza aún en las debilidades. Hay debilidades que el hombre tiene, que uno se las identifica en el corazón. Y Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me vas a fortalecer. Y nos gozamos y reprendemos los deseos del corazón, cosa que a veces no sucede. Y por eso vivimos afligidos. Gloria al Señor. Bendito sea Él. Hay pueblo de Dios que si no se pone la moda que inventó el diablo, se aflige. Porque se siente que no está fuera. Pero si el Señor nos dice que estamos fuera, que no pertenecemos al mundo. Pero hay personas que se afligen si no siguen la moda que el diablo inventa. Los hombres y las mujeres. Miren los hombres ahora con esos pantaloncitos que dan hasta vergüenza. ¿Quién inventó esa moda? El enemigo. Y los muchachos cristianos están con eso, hermano, y no pueden abandonar eso. Y se afligen si se ponen un pantalón de hombre. Porque quieren estar al día con la moda que el diablo va llevando. Bendito es Dios. Hay que entender esto, hermano. Y esa es la razón de muchos que no tienen paz en el corazón. Bendito es el Señor. Y dice la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a leerlo con paciencia, a ver si lo logramos entender. Que Dios nos ayude a explicarlo también para que usted lo entienda con palabras sencillas. La primera epístola de los Tesalonicenses, capítulo 3, desde el 1 en adelante, dice lo siguiente: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. El apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses, envía a Timoteo para que controle la iglesia y los hermanos y vea cómo está la cosa, etcétera, y mire la fe, cómo está, y los exhortes y los corrija, etcétera. Y dice el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. La iglesia primitiva, entendiendo y explicando el apóstol a través de Timoteo, que le envía a los tesalonicenses, que no se inquieten por las tribulaciones que puede sufrir los siervos y aún el pueblo del Señor, que no se inquieten, que es parte. Esas tribulaciones son parte de este camino.
Y por eso esas tribulaciones tenemos que aprender a que no nos aflijan. Se llaman tribulaciones, que es aflicción, pero acuérdese que la doctrina nos enseña que podemos llegar a gozarnos en ellas, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, tenemos que enseñarle al pueblo que hay que aprender a manejar esas situaciones y que nosotros también, los creyentes, estamos puestos para ser tribulados, para ser afligidos, porque es necesario para alcanzar todas las victorias en Cristo. Pero si nosotros crecemos y avanzamos y maduramos, las aflicciones se convierten en un paso más de victoria. Por lo tanto, cuando venga la prueba y venga la dificultad, en vez de sentirnos tristes y atribulados, nos podemos sentir gozosos. Ese es el propósito, pero para ello tenemos que tener esa fe y tenemos que tener de verdad el Espíritu de Dios que nos ayude. Y por eso el apóstol Pablo envía a Timoteo a que les hable, que los aconseje, que entiendan que dentro de los creyentes, dentro de la iglesia, van a haber pruebas y tribulaciones que tenemos que aprender a manejarlas y ojalá gozarnos en ellas. Dice el versículo 4, porque también estando con vosotros, os predecimos que íbamos a pasar tribulación como ha acontecido y sabéis. O sea que todos nosotros vamos a pasar por el molino, como decimos nosotros. Eso es inevitable. Pero ¿cómo pasaremos el molino? Depende de usted, depende de mí, depende de tu fe, depende de mi fe, depende de la madurez espiritual que tengamos cada uno. Si crecemos, seguro que ese molino, hermano, va a ser como un masaje. Pero si no crecemos, ese molino va a desbaratar. Y muchos, lo vamos a ver más adelantico, muchos a través de ese molino hasta se apartan. Por eso, hermano mío, tenemos que aprender a gozarnos. Y eso no lo lograremos si no recibimos una fe genuina, no fingida, y el Espíritu de Dios que viene detrás de esa fe. El apóstol envía a averiguar cómo están los hermanos para enseñarles esta parte también que usted y yo estamos aprendiendo hoy. De vosotros, por medio de vuestra fe, la fe que tenemos en Él, Cristo de gloria, en nuestro Dios, nos consuela. Aunque estemos siendo probados y afligidos. Por eso, la persona que no tiene una fe genuina, verdadera, apenas comienza una pequeña tribulación por causa del Señor, se aparta. Y este es un camino, entre comillas, de tribulación. Es un camino de aflicción. Pero gracias al crecimiento y gracias a que entendemos por esa fe, se ha convertido este camino de tribulaciones y aflicciones, se ha convertido en gozo, a pesar de que somos probados y aparentemente afligidos. Porque la perfección de la obra del creyente viene, es por las aflicciones, por esas pruebas, que tenemos que aprender a recibirlas con alegría y con gozo. Esto parece una contradicción, pero no lo es. Entonces no es necesario que una iglesia viva afligida, angustiada, desesperada. Eso es inmadurez, amados hermanos. Pase lo que pase, dentro de la congregación, la iglesia tiene que estar gozosa y contenta y sin perder lo que el hombre ni el diablo le puede quitar, ni el mundo, la esperanza que tenemos en Cristo, que es la que nos quita la aflicción. Eso se llama fe, la que nos da la fortaleza. Gloria al Señor. Entonces la fe es la solución de la aflicción, porque por ella recibimos el poder del Espíritu.
Entonces una iglesia, una persona que no tenga esa fe, que sea fingida, que no sea genuina, naturalmente vive este camino de aflicción en aflicción y aflicción en aflicción. Es una tortura. Tortura por los deseos, por una cosa, por la otra. Vivirá afligida por todas las cosas. Pero esa no es la intención de Dios. La intención del Señor es fortalecernos de tal manera que lo que parece aflicción se convierta en gozo para nuestras vidas, sabiendo que el resultado final es la vida eterna y la salvación. Y todas estas palabras están resumidas en estos textos. Vamos a leerlos en hebreo, vamos a mirarlo. La epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Dice, vamos a leerlo con atención, que esta palabra es muy importante. Porque convenía, dice la santa palabra, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, hablando de Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Repito el texto. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, Dios, y por quien todas las cosas subsisten, Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, o sea, la iglesia, llevarla a su gloria, perfeccionase por aflicciones, mire, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, o sea, a Cristo. Mire, yo lo busqué en la Biblia, Dios habla hoy, en otra versión bíblica, para que tratar de explicárselo un poco más claro a través de esta versión. Dios habla hoy y dice lo siguiente. El mismo texto, en la versión Dios habla hoy, dice: todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios. Dice que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Aquí está más sencillo, ¿sí ve? Todas las cosas existen para Dios y para Él, pero también Dios quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por esa razón dice, por eso Dios, por medio del sufrimiento, ¿está escuchando? Por eso Dios, por medio del sufrimiento, o sea, de la aflicción, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos. Esto es impresionante este texto. Vamos a explicarlo, vamos a tratar de entenderlo. Está hablando de Dios Padre, del Dios Trino. Y está hablando de Cristo también. Y está diciendo el Señor que todas las cosas existen para Dios. Dice aquí, por la acción de Dios. O sea, que Dios lo hizo. Dice que quiere que todos sus hijos, o sea, toda la iglesia, tenga parte en su gloria. Eso es lo que Dios quiere. Y por esa razón, Dios Trino, Dios Padre también, dice, por eso Dios, por medio del sufrimiento. O sea que el sufrimiento juega un papel importantísimo en la salvación. El sufrimiento que llamamos nosotros aflicción. Por eso Dios, por medio de la aflicción o el sufrimiento, o podemos decir también la prueba que aflige, ¿sí?, tenía que hacer perfecto a Jesucristo. Pero si decimos, pero si Cristo es perfecto, ¿cómo así? Entonces la Biblia está mintiendo. No, hermano, acuérdese que Dios se hizo humano. Jesús se hizo hombre. Él se despojó de toda su gloria y se hizo humano como usted y como yo. Él se hizo una persona humana. Él renunció a su gloria por amor a la salvación de los hombres perdidos, de sus hermanos. Y nació su cuerpo de carne, débil como el suyo y el mío, nació de una mujer pecadora. María no practicaba el pecado, pero era de origen pecador por herencia. El pecado es una herencia, estaba en la carne de María también. O sea que en palabras más o menos, Cristo nació con un cuerpo corrupto. Pecador igual al suyo, igual al mío. Y Dios tenía que trabajar
en ese cuerpo para que Él fuera perfecto, Cordero sin mancha, que pudiera quitar el pecado del mundo. Y aquí lo dice, por eso Dios, por medio del sufrimiento de su Hijo, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de nosotros, de ellos. Entonces, dése cuenta que la aflicción, la prueba, la dificultad, juega un papel importantísimo en la perfección del creyente. Y eso lo llamamos aflicción. Pero si usted entiende cuál es el propósito final de ese trabajo que Dios está haciendo, en vez de afligirse, se goza. Jesús fue afligido desde el principio. Eso no había ni nacido y ya lo estaban persiguiendo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué revela el Espíritu a través de la palabra? Que por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo. No porque fuera imperfecto. Él como Dios es perfecto, pero se hizo humano y tomó cuerpo imperfecto de un hombre para poder morir en la cruz. Y tenía que pasar la prueba de la vida en esta tierra, con todas las falencias que tiene el cuerpo humano de debilidades y tentaciones. ¿Entiende esta palabra? Y por eso el Señor dice que por medio del sufrimiento lo perfeccionó. Y que es lo mismo que nosotros sufrimos también de esos padecimientos, lo acabamos de leer. Porque Dios necesita perfeccionarlo a usted y a mí por medio de esos sufrimientos, de esas aflicciones, que se pueden convertir en gozo si entendemos el propósito, porque esta es cuestión de fe. Abre el corazón, iglesia, que esto es muy importante que lo entendamos, hermano. Porque a veces sufrimos y no sabemos ni qué. Ay, sí, me duele. Ay, qué bueno, esto es duro. Y vamos con la cabeza toda revuelta porque no tenemos el entendimiento ni el conocimiento de cómo funcionan las cosas, que fue lo que le pasó a Israel en el desierto. Y aquí está, aún el Hijo de Dios necesitaba ser perfeccionado. Eso es lo que dice la Biblia. Yo creo lo que la Biblia dice. No lo que los teólogos ni los que inventan y los que dicen, no, lo que la palabra dice. La mejor teología es el Espíritu Santo y la Biblia, la Sagrada Escritura, es la fuente de toda esa verdad que necesita saber la iglesia. Es decir, todas las cosas existen para Dios por la acción de Dios. Una realidad que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. ¿Y cómo lo logra? Por eso dijo Dios. Por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo. Y eso es lo que Dios está haciendo con la iglesia, que recibimos parte de esas aflicciones que se pueden convertir en gozo cuando nosotros entendemos cuál es el propósito. ¿Cuántos estudiantes tienen que trasnocharse para terminar una carrera y estudian duro y a veces no tienen ni con qué pagar la universidad y se esfuerzan y trabajan de día y estudian de noche, pero lo hacen con alegría pensando que lo van a lograr y hasta lo logran? Pero están contentos, esforzándose. Eso es lo que Dios quiere, que la fe nos lleve a gozarnos a pesar de la situación, porque sabemos que es que Dios nos está perfeccionando a través de las aflicciones que se pueden convertir no tanto en aflicciones, sino en gozo si entendemos. Entonces está claro la palabra, hermano, que el sufrimiento en este camino es para perfeccionarnos, que fue lo que Dios hizo con Job. Necesitaba pulirlo más y lo pasó por tremendo molino y Job pudo soportarlo. Pero su mujer no soportó ni a pesar que ella no era la que estaba llevando. Esto es maravilloso, hermano mío. Por eso, en el mundo tendremos aflicción, dice el Señor. Pero confiad, tenemos que confiar. Yo he vencido, dijo el Señor. Y nosotros también podemos vencer. Con Cristo somos más que vencedores. Pero a veces no entendemos y vivimos afligidos. Y afligidos, y afligidos, y afligidos, y afligidos, y afligidos. Y eso no puede ser. Si es verdad que estamos entendiendo estas maravillas, hermanos, nuestra aflicción se convierte en gozo. Y van a haber pruebas difíciles, muy difíciles. Y de pronto nos va a dar duro. Pero hermano mío,
Tenemos que estar firmes, como la mujer con los dolores de parto. Le duele y le duele, pero después viene una alegría tremenda cuando entiende que vino al mundo una nueva vida. Gloria al Señor, hermano. Tenemos que entender, acuérdense, la aflicción depende mucho de qué estado de fe tú tienes, cómo has crecido tu fe, si es verdad que tienes el Espíritu Santo, si es verdad que estás entendiendo, si has crecido espiritualmente, etcétera. Pero una persona que está nula en todos estos asuntos, apenas una pruebita, se aparta, no puede con la aflicción. Viven todo el tiempo lamentándose. Ese es el asunto, amados hermanos. Por eso entendamos esto. Lo voy a volver a leer porque es muy importante este texto. Lo estoy leyendo en la Biblia, en la edición Dios habla hoy, con el único propósito de que usted lo entienda mejor, porque está como en un lenguaje más sencillo. Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice: todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios. Es lógico, todo lo hizo Dios y todo existe por Él. Dice que quiere, o sea que Dios quiere que todos sus hijos, tengan parte en su gloria. Eso es lo que Dios quiere, que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Y Dios, para lograrlo, mire lo que dice, por eso, o sea, Dios para lograr eso, dice, por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos, dice, el Salvador de nosotros, la iglesia. Entonces, Jesús como humano, nació como un niño, en un cuerpo humano, necesitaba ser perfeccionado. ¿Y cómo logró el Padre que ese hijo, ese niño, nacido allí de mujer, como humano, lograra ser el Salvador de nosotros? Perfeccionándolo. ¿Y cómo lo hizo? A través de la aflicción. Él fue probado y tentado en todo. Y venció, porque creyó. Y mire lo que dice, para que usted vea que esto es una realidad, hermano mío. Allí mismo, en esa epístola a los Hebreos, capítulo 5, vamos a leerlo. El capítulo 5, versículo 7. Mire lo que dice. Entonces, por eso tenemos que entender que la aflicción no es una desgracia, sino que si la entendemos se convierte en un gozo, porque estamos siendo partícipes del plan de Dios para que logremos estar un día en gloria con Él. Y ese es el camino que Él ha usado, y es el camino que sigue usando y el que seguirá usando. La prueba, la aflicción, eso. Gloria al Señor, porque es a través de ella que alcanzamos el crecimiento y la perfección en este camino. Mire, la epístola a los Hebreos capítulo 5, versículo 7, mire cómo lo confirma. Dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estaba humano, cuando se hizo humano, Él se despojó de su gloria y se hizo humano como usted y como yo. Entiéndalo, hermano mío. Humano, Cristo hombre. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas. O sea, Cristo ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Se lo voy a explicar de otra manera. Cristo, cuando estuvo en la tierra como hombre, ¿sí?, ofreciendo ruegos, súplicas, ¿sí me estás entendiendo? No como Dios, sino como hombre. Con gran clamor y lágrimas, porque estaba preocupado también. Al que le podía librar de la muerte, ¿quién es sino el Padre? Y fue oído, no porque era Cristo, sino por causa de su temor como humano, reverente. Eso es lo que dice la Biblia. En otras palabras, Cristo no tuvo ningún privilegio en la tierra. Fue como uno de nosotros y todas las maravillas que logró fue por su temor reverente y por sus lágrimas y por su oración y por su humillación. Y acabamos de leer que Dios lo perfeccionó a través del sufrimiento. Y aunque era hijo, dice aquí, aunque era hijo, por lo que padeció,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Y qué es el padecimiento sino la aflicción? Pero uno llega a crecer y a entender esto de tal manera que cuando llega la aflicción, uno dice, bueno, gloria a Dios, me va a tocar otra vez pelear. Pelear con mi carne, pelear con mi mente, pelear con mi corazón, pelear con el diablo, con el mundo. Pero yo tengo que agradar a Dios y esperar con paciencia que esto pase, porque la victoria es grande, aleluya. ¿Entiéndelo? Cristo no fue diferente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, claro, ¿cómo fue perfeccionado? A través de la aflicción, a través de las pruebas, a través de las persecuciones. Él nunca se quiso apartar, siempre permaneció. Nunca dijo, yo me voy de aquí, papá, yo me quiero regresar, yo no puedo más. No, vine a los míos, ni siquiera me voltearon a ver. No, permaneció, habiendo sido perfeccionado. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y cómo somos perfeccionados nosotros? De la misma manera, lo acabamos de leer unos minutos atrás. Entiéndelo, iglesia. Entonces no tenemos que temerle a esas aflicciones, a esas pruebas que son difíciles a veces y nos ponen a temblar muchas veces. Tenemos que reposar en fe y creer, hermano, que Dios está ahí y seguir para adelante confiando en el Señor, que por allí pasó mi Señor. Y la iglesia tiene que también pasar, aunque no sea la misma intensidad. Pero Dios es el que sabe, pueblo, aleluya. Por eso, hermano mío, entiende esta palabra. Cristianos, hermano, que todo es de larín, larán, no sirven, ni siquiera son cristianos. Que cuando viene la pruebita, ya no saben qué hacer, ya no saben qué hacer. Qué lástima. Y así hay mucho pueblo del Señor, que no soportan ni siquiera un chismoso al lado porque ya se apartan. Gloria al Señor Jesucristo. Ese es el asunto, hermano mío. Entonces vemos un Cristo que fue probado, afligido como humano, porque Padre amado lo quería perfeccionar, porque estaba metido en un cuerpo imperfecto, como el suyo y como el mío. Y él necesitaba que estuviera firme hasta el final. Acuérdese cuál fue la última prueba de mi Cristo. La cruz, hermano. Y le decían, bájate, bájate. Nada, permaneció. Alabado sea el Señor. Eso es lo maravilloso de esta santa palabra, hermano. Por eso, hermano mío, no te les arrugue a ninguna cosa que venga. Dile, Señor, yo sé que estás conmigo. Señor, aunque tú no me escuches aparentemente y no me respondas, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Yo sé que tú estás ahí. Porque a veces Dios no responde, a veces Dios se calla, muchas veces pasa y decimos y creemos que es que Dios se apartó de nosotros. Si usted no está en pecado, ¿por qué se va a apartar? Confía, hermano mío. A Job lo acusaban sus amigos, le decían, este es un pecador, yo no he visto que los pecadores sufren. Y lo acusaban y él decía, yo sé que Él está conmigo, Él está conmigo. Y permaneció el hombre. ¿Cuánto más hoy que el Espíritu de Dios está en la iglesia, está en ti y en mí? ¿Por qué no vamos a permanecer? ¿Por qué una prueba, una aflicción nos va a apartar? No, hermano, vamos a convertir esas aflicciones en gozo. La fe y el Espíritu lo logra. Es posible, aunque parece muy difícil, pero es posible. Hemos visto textos y vamos a seguir mirando más textos bíblicos, porque es la Biblia la que nos enseña, gloria al Señor, y el Espíritu de Dios. Entonces no nos equivoquemos, hermano mío. Dios es grande y maravilloso. Santo es Él. Es Cristo humanamente tenía problemas de imperfección. Humanamente. Por su cuerpo que María le dio. Porque María era heredera del pecado como usted y como yo. María nunca ha sido diosa. Ni antes, ni ahora, ni después. Era una humana que hoy está en el cielo, santa, pero no diosa. Y cuando estaba en la tierra era pecadora como usted y como yo, aunque no practicara el pecado. Y Cristo nació de allí, como hombre.
y necesitaba ser perfeccionado para la tarea de ir a la cruz, santo y puro, para quitar nuestras rebeliones. ¿Y cómo lo perfeccionó el Señor? A través del sufrimiento, a través de la aflicción. Entonces la aflicción es parte de este camino. Tenemos que aprender en el Señor qué tenemos que hacer. Y ya sabemos, la fe y el Espíritu la hace convertir en gozo, porque sabemos, no vemos la aflicción, pero vemos lo que viene, la bendición. Mire, Cristo tiene ahora un nombre que está sobre todo nombre, hermano. Gloria al Señor. Y él, ¿qué hizo Jesús? Lloraba y gemía al que lo podía librar, su Padre Celestial, y los fortaleció y lo escuchaba, no porque era Cristo que vino del cielo, sino porque era él un varón con temor y se humilló y le obedecía y nunca se apartó de su mandamiento. Eso es lo que leímos ahora en Hebreos. Gloria al Señor. Entiéndelo, hermano mío. Hay una esperanza hermosa, que este camino se convierta en gozo, a pesar de ser nosotros probados, y muchas veces vienen los intentos de aflicciones, pero nosotros convertimos esas aflicciones en gozo cuando sabemos la razón por la cual Dios nos las envía. Es para mejorarnos, para perfeccionarnos, para ayudarnos inclusive en esas áreas donde tenemos problemas. Pero tenemos que entenderlo. Santo es el Señor. Y vamos a mirar un pasaje que es precioso y que nos ayuda a ilustrar todo esto. Está en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 16. Vamos a leer este pasaje que nos ayuda a entender perfectamente este asunto. Gloria al Señor Jesús. Para que usted tenga más claridad y para que usted entienda, hermano, que no son ideas, que no son mis pensamientos, sino que en la palabra están las cosas, pero a veces las pasamos por alto, a veces no le ponemos atención y vivimos una vida en este camino desesperados y no sabemos qué tenemos que hacer. La fe, la convicción, el Espíritu Santo nos va a ayudar a soportar todo lo que venga y aún gozarnos en lo que parecen aflicciones terribles. Gloria al Señor. Santo es Él, aleluya. Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante. Dice la santa palabra: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, el diablo hablando a través de esta muchacha con su espíritu de adivinación, y el diablo diciendo una verdad, pila. Estaba diciendo el diablo verdad. Estos hombres tienen el espíritu de Dios y anuncian el camino de la salvación. O sea, el diablo hablando verdad. Tremendo. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. O sea, fue liberada. El apóstol le dio la palabra al demonio y el demonio salió de la joven. El espíritu de adivinación salió. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Lo prendieron, lo llevaron preso. Y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito de recibir ni hacer, pues somos romanos, dijeron ellos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándolos las ropas, ordenaron azotarles con vara. En otras palabras, los cogieron, lo desnudaron y dieron la orden de azotarlos, sin haber hecho absolutamente nada malo. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual
Recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Imagínense, cogieron a Pablo y a Silas y los metieron allá en el calabozo de más adentro, hermano, y le pusieron unos grillos, unos cepos, para que no se pudieran mover, hermano mío, en los pies. Imagínense, el pago por reprender un demonio. Eso fue en la ciudad de Filipo, en una cárcel, ¿sí? Filipo queda en Grecia, al norte de Grecia. Pero a medianoche, escúchenme, a medianoche están presos allá en la oscuridad, en el último calabozo. Se cree históricamente que eran unos calabozos bajiticos que no se podían ni parar, pero de todas maneras no había ni luz y allá bien escondidos atrás y amarrados, hermanos, de los pies. Pero a medianoche orando Pablo y Silas, estaban orando, a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban, himnos a Dios y los presos lo oían. Mire cómo, imagínense la escena, preso, amarrado en la oscuridad, cómo serían esos calabozos, hermano. Y Pablo y Silas cantando, alabando al Señor. Y todos los presos lo oían, o sea que cantaban en voz alta y alababan al Señor en voz alta. Imagínense tremenda tribulación, sin motivo. Pero ellos, a pesar que ya los habían azotado, a pesar que los maltrataron, y a pesar que los pusieron en el calabozo de más atrás, allá en la oscuridad, y los amarraron allí, estaban gozosos, cantando y orando himnos, hermano. Entiéndalo. ¿Cómo es posible? Pero usted sabe quién era Pablo. Un varón que había crecido, hermano, que había entendido este camino. Y ese no es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros, a todos. Que entendamos esta palabra, que entendamos esta verdad. Que nos gocemos aún en medio de la tribulación. Porque Él está allí, hermano. Pero a veces decimos, Dios me ha abandonado, Dios no está conmigo, ¿dónde estará? Pues no importa que no lo escuche, no importa que no se te manifieste. Cree solamente, aleluya. Santo es Él, hermano mío. Pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas con que estaban amarrados se soltaron, hermanos. Miren la gloria de Dios, pero para que esa gloria se manifestara, ¿qué tuvo que pasar primero? Un momento difícil para Pablo y Silas. Porque siempre después de la aflicción viene gloria, hermano mío, entiéndelo, más gloria de Dios. Así funciona. Así Dios perfecciona a sus santos. Esto no lo hemos inventado los hombres, es Él, hermano, que le ha placido de esta manera. ¿Y quién lo va a cambiar? Santo es el Señor Jesús. Vea, ellos cantando, aparentemente en esa aflicción, cantando himnos y alabando a Dios, se rompieron, hermanos, esas cadenas y las puertas de la cárcel fueron abiertas y hasta el carcelero quería suicidarse porque pensó que todos los presos se habían fugado y dijo, Pablo, no, tranquilo, aquí estamos todos. Y vino y se convirtió él y su familia, bendito sea el Señor, el carcelero se convirtió, su familia y todo el mundo hasta se bautizaron. ¡Qué maravilla, hermano! Pero esa gloria manifestada de Dios, para ellos fue necesario meter a Pablo y a Silas en el molino. Entiéndelo. Queremos ver gloria de Dios, pero no queremos ser probados. Y eso no se puede, bendito es el Señor. Y por eso muchos falsificamos las cosas. Tenemos que gozarnos, hermano. La aflicción existe, no estoy diciendo que no existe. Existe, pero la podemos controlar de acuerdo a la fe de cada uno.
de acuerdo al crecimiento de cada uno, de acuerdo a la madurez espiritual de cada uno, porque el Espíritu de Dios tiene el poder para dominar todas las cosas, hermano mío. La semana pasada les hablé que es como si estuviera uno anestesiado en el poder de Dios para que todo se vuelva menos a pesar de la situación difícil que haya. Y eso solamente lo puede hacer la fe por el poder del Espíritu Santo. Entonces sí es posible vivir en paz a pesar de que las circunstancias sean muy difíciles y muy tremendas. Aquí está un ejemplo. Cómo estos presos y azotados, cantando himnos, Dios los libertó y hasta el mismo carcelero le curó las heridas porque habían recibido azotes, hermano, varas en sus espaldas. Entonces sí es posible, iglesia. Sí es posible gozarnos, hermano, a pesar de las circunstancias. No va a ser fácil si estamos comenzando, pero si crecemos espiritualmente, es posible. Porque en esta tierra podemos esperar de todo, de todo. Acuérdense, es el diablo quien gobierna, es el príncipe de este mundo. Dios le ha dado su tiempo y le está gobernando, hermano, es él quien reina en esta tierra. Pero la iglesia la gobierna el Señor. Y nosotros vemos tantas cosas, pero tranquilos, esperemos en el Señor con paciencia, porque Él es el que nos va a ayudar y Él es el que nos ayuda. Santo es Él. Y mire otro ejemplo para que usted entienda que esto es una verdad, hermano. Porque la palabra de Dios nos enseña paso por paso todas las cosas. Lo único que necesitamos es que Dios nos quite esas vendas que el enemigo nos ha puesto. Vamos a disponer el corazón para entender las cosas del Señor. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Dése cuenta de lo que dice en aquella parábola del sembrador. Vamos a tomar una parte de esa parábola. Mateo 13, 20. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 20. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Sí ves? El que fue sembrado entre pedregales es aquel, dijo el Señor Jesucristo, que oye la palabra y la recibe con alegría, con gozo en su corazón. Pero no tiene raíz en sí, dice, sino que es corta de duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí está. O sea que siempre todo creyente en cualquier época, en cualquier tiempo, en cualquier espacio, va a recibir aflicción. Porque ese es el comienzo para que tú y yo crezcamos y para ser perfeccionados. Aún Cristo tuvo que pasar por el mismo asunto. ¿Sí? ¿Estás escuchando esto? Escuchan la palabra con alegría, con gozo, la reciben, la creen. Que es bonito, pero cuando viene, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es corta de duración por la razón que cuando viene la aflicción, va a venir la aflicción. Tenemos que estar preparados para la aflicción. Por ahí hay un dicho que dice que soldado avisado no muere en guerra. Pues el Señor nos está enseñando que va a venir la aflicción. No nos tiene que matar la aflicción. Estemos preparados para ella. ¿Cómo nos preparamos? Con la fe y el Espíritu Santo. Y terminamos convirtiéndola en gozo. Gozo, porque después de la aflicción viene el crecimiento, hasta que llegue aquel día la corona de vida. Aleluya, gloria al Señor. Pero está viendo por qué se aparta, porque llegó la aflicción. Va a venir la aflicción. Dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta de duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Sí? Luego tropieza. Se apartan. Si tú no sabes manejar este asunto, porque tú crees que, y por eso es que el diablo, Satanás, lo digo con toda la confianza en el Señor, Satanás está enseñando por ahí un evangelio que no es el de Cristo. Ese evangelio no es evangelio.
Que este camino todo es tranquilo, que Dios te va a dar y pide que Dios te va a dar y no te preocupes, hermano. Este camino es de pruebas, de dificultades, pero gracias al Espíritu, gracias a la fe, tú soportas con alegría y te gozas a pesar de. Pero este camino no es como tú piensas, que como... No, hermano mío, cuando venga la aflicción. Por eso los hermanos nuevos, los que están comenzando en este camino, hay que enseñarles estas cosas. Lo primero que hay que enseñarles es esto, que este es un camino que tiene que ser afligido y tiene que estar preparado para ello, para que vaya entendiendo. ¿Cuántas mujeres se han convertido a Cristo y a la semana el marido dice que se va porque no quiere ninguna cristiana? Que se vaya. O marido, que la mujer se va, que se vaya. Cristo, hermano, nos va a ayudar, lo que hay que enseñarle. Jesús vino a su pueblo y ni siquiera lo voltearon a ver. Antes lo mataron. Esto funciona así, pueblo. Lo que hay que soportar, soportar, soportar. ¿Y qué nos ayuda a soportar? El amor, la fe, el Espíritu. El amor todo lo puede, dice la Biblia. El amor todo lo soporta, todo lo sufre. Todo lo sufre, todo lo soporta. Dios es amor, iglesia. Este es el camino, hermano, para vencer al diablo. Aleluya, entiéndelo, iglesia. Porque afligido van a venir muchas situaciones que si no estamos preparados, nos vamos hasta morir del corazón. Pero si estamos preparados, decimos gloria a Dios, aleluya. Yo sé que Dios está aquí. Entiende esta verdad. Gloria al Señor Jesucristo. Poderoso es nuestro Rey, hermano. Vamos a disponer el corazón para entender estas maravillas. Entonces la palabra llega con gozo a nuestro corazón, la recibimos contenticos. Pero ¿qué viene después? ¿Qué viene después? Prueba, prueba, aflicción. Y entonces, ¿qué viene después de la aflicción? Tenemos que aprender a gozarnos en ella. Y esa es una tarea que Dios nos va a ayudar a lograr. Y eso se llama crecimiento espiritual. Tenemos que crecer. Hay problemas en la iglesia, chismosos hablan, murmuran, levantan calumnias. No te preocupes de eso, ayúdalos en oración. Ámalos, hermanos, no te preocupes, tú estás creciendo, ellos están comenzando. Hay que ayudarlos a ellos. No te desesperes ni te zarandees. Eso no es motivo para nada, sino que hay que entender. Y esas son las pruebitas primeras que llegan al creyente. Esas son las primeras pruebas, hermano. Que alguien habló de mí, que alguien dijo una mentira. No, hermano, se pare bola. Siga amando y creciendo. ¿Qué tal cuando lleguen las pruebas duras? Porque van a venir las duras, hermano, también. Que no estamos preparados, entonces nos apartamos. Porque la tristeza no la podemos soportar. La aflicción nos va a matar. No, Señor. Gocémonos, hermano mío, que este es el camino de victoria. Dios nos está perfeccionando. ¿Y cómo lo hace? Así como nos ha enseñado el Señor. Sí, Señor. Dispongamos el corazón para agradecerle al Señor todos estos consejos. Vamos a darle gracias a Dios y seguimos con el auxilio de nuestro Rey el domingo en la mañana. Vamos a respetar el tiempo para que los que están escuchando otras enseñanzas también tengan el tiempo. Alabado sea el Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios y abramos el corazón. Y si hay alguien que quiera aceptar al Señor Jesús en esta hora, repita conmigo esta oración para aceptar a Cristo, que Él es el único que nos puede ayudar en todas estas cosas. Bendito sea el Señor Jesús. Diga conmigo, repita estas palabras, diga: Padre que estás en los cielos, te pido en esta hora en el nombre de Jesucristo que me perdones de mis errores, de mis pecados. Padre mío, yo confieso que el Señor Jesús es mi único Salvador y Redentor. Yo acepto que Él es mi Salvador y Redentor. Padre, te suplico que me laves con su sangre preciosa que Él derramó por mí en la cruz del Calvario. Padre amado, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, Señor. Ayúdame, en el nombre de Jesús te lo pido, a llegar hasta el final. Padre amado, te damos gracias. Amén. Voy a orar por usted y todos aquellos que nos escuchan. Vamos a orar por todos los hermanos que acabaron de hacer esta oración de fe. Vamos a orar por ellos. Bendito Señor, gracias por la vida de todos aquellos que han creído en ti en esta hora, Señor. Te pido que los ayude, que los bendiga, Señor, que los ayude a crecer, que ellos puedan permanecer
a pesar de cualquier aflicción y situación que llegue, Señor, permanezcan, mi Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. No los abandones nunca. Ayúdalos, Padre mío, a que un día estén contigo y con todos nosotros en tu reino, Señor. Porque esa es nuestra esperanza, ese es nuestro gozo, esa es nuestra alegría, Señor. Estar un día contigo para siempre. Gracias, mi Rey. Bendice a tu pueblo. Mira a los que están enfermos. Guárdalos, Señor. Límpialos, Padre mío, de todo pecado, de toda maldad. Y hágase tu santa voluntad, Señor mío. Nuestro deseo, mi Rey, es que un día cada uno de nosotros llegue a tu presencia, Padre amado. Padre, gracias. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. Amén y amén. El Señor los bendiga, queridos hermanos, y el Señor los guarde. Y aquí estaremos, si Dios lo permite, nuevamente el domingo. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones, hermanos míos.